Informe o manuscrito, material presentado para estudiantes del Departamento de Sistema de Oficina, curso SOFI 3011, Diseño y Producción de Documentos 1 de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. El material aquí presentado es tomado del libro de guía de consulta para el personal de oficina de Quiñones y Acosta 2006. Cuando hablamos de un informe o manuscrito es el resultado final de un trabajo de investigación o de la recopilación de material sobre un tema particular. Es el producto final. Así que debemos determinar cómo vamos a encuadernar ese escrito. Yo puedo encuadernarlo por el borde superior o conocido también como top bound, como vemos aquí. Uno de los más comunes es el que se encuaderna por el borde izquierdo. Y el otro es cuando no lo encuadernamos y simplemente le ponemos una presilla o le colocamos un clip. Ese se le conoce como on-bound. Así que tenemos el top-bound, left-bound, on-bound. ¿Cómo voy a paginar el informe? Bueno, pues nunca voy a enumerar, pero sí los voy a considerar para la enumeración, la portada y la carta de trámite. Aunque hay una versión nueva de Ley APA, hay una versión nueva del cuaderno de estilo conocido como APA, American Psychological Association, que ahora dice que sí que se debe enumerar desde la página de título. Para efectos del curso vamos a utilizar el estilo anterior que no se enumera la portada. Y si se utiliza una carta de trámite tampoco se enumera. Si lleva numeración consecutiva en números romanos y en minúscula, como vemos aquí, tiene números romanos, ¿verdad? Y 2i, centrados en el borde inferior del papel, aquellas páginas introductorias que se conocen como la tabla de contenido, las listas de tabla, prefacios, resumen, listas de figuras. Esas irían con números romanos. Las páginas de texto, por su parte, se enumeran en números arábigos. Los números regulares que conocemos, 1, 2, 3. Los márgenes de los informes van a depender del estilo de encuadernado que vamos a utilizar. Si decidimos que el tipo de encuadernado que vamos a utilizar es left bound, pues la primera página va a llevar un margen superior de 1.5 o 2 pulgadas. Si lo quiero dar manual, pues doy 9 o 12 líneas de retorno para lograrlo. El margen inferior es de 1 pulgada o 6 líneas, que es el que trae por default el programa Word. Y el margen izquierdo y el derecho es de 1.5 y 1. Y se sangran los párrafos a 0.5 pulgadas o lo que es lo mismo, 5 espacios horizontales. Las páginas subsiguientes, por el contrario, el margen superior ya no es de 1.52, sino que es de 1 pulgada. Por lo tanto, se recomienda que la primera página se haga el margen superior manual, para que entonces las demás pues estén por default como lo hace Word, que es a 1 pulgada de borde superior. Y los márgenes izquierdo y derecho, pues el izquierdo tendría que ser de 1.5 porque si vamos a encuadernar por el lado izquierdo, pues hay que dejar un poco más de espacio para esa espiral. Y el lado derecho 1 pulgada. Los sangrados a 0.5 o a 5 espacios horizontales. Esto es en el caso del left bound. El on bound, como no va a llevar encuadernado, la primera página también va a 1.5 o 2, su margen inferior es de 1, margen izquierdo y derecho es de 1 y los sangrados siguen siendo de 0.5. Las páginas subsiguientes van a ser de 1 y observen aquí que el margen izquierdo y derecho ambos son de 1, porque como no lleva encuadernado por el izquierdo no hay por qué darle 1.5. Y el sangrado es de 0.5 o 5 espacios horizontales. El otro tipo de encuadernado dijimos que era el top bound y los márgenes para el top bound aquí sí fíjense que el borde superior cambia a 2.5 o 2 porque el encuadernado va a ir en la parte superior, así que el inferior, el izquierdo y el derecho se quedarán en 1 como default lo trae Moodle. El sangrado de los párrafos va a ser a 0.5 o 5 espacios horizontales como los anteriores y las páginas subsiguientes no van a ser a 1 pulgada como
Los dos encuadernados anteriores van a ser a 1.5 porque lleva el encuadernado en el borde superior. El margen izquierdo y derecho es de 1 pulgada y el sangrado también sigue siendo de 0.5 o 5 espacios horizontales. Como regla general, los espacios en el cuerpo del informe se recomienda que sean a 2 espacios verticales, que las sangraduras sean a 5, que el texto se justifique horizontalmente, es decir, que se distribuya en la página, y que siempre utilicemos la división de palabras. Esto es muy importante. Si tenemos tablas de números, pues deben estar espacios sencillos y antes y después de la tabla debe dejar 2 o 3 líneas verticales. También dentro de las reglas generales, los títulos deben estar centrados y en mayúscula. Y si fuera un subtítulo, pues en mayúscula la primera letra de cada palabra. Si tuviéramos títulos secundarios o subtítulos, los puedo centrar con la letra inicial mayúscula y separar el título por 2 líneas. Después se dejan 3 o 4 líneas después de haber escrito ese título secundario. Cuando tenemos un título al margen o lo que se conoce al lateral, un título lateral, antes y después se dejan 2 líneas de ese título lateral, se escribe al margen izquierdo en negrilla, no lleva punto final y las palabras principales van en mayúscula. Veamos aquí un título lateral, introducción. Primera palabra, letra en mayúscula, en negrilla y todo pegado al margen izquierdo. Si fuéramos a utilizar títulos de párrafo, es cuando queremos que el título esté unido al párrafo, pues antes y después se dejan 2 líneas. Se sangra 5 espacios, como si fuera un párrafo regular, se coloca en negrilla ese título, la palabra inicial va en mayúscula, al final del título se escribe un punto y el texto del párrafo se escribe en la misma línea del título. ¿Se fijan? Mírenlo aquí. El título en negrita y primera mayúscula termina en un punto e inmediatamente se continúa con el texto. Cuando en un informe utilizamos citas, si las citas son de menos de 4 líneas, pues se colocan dentro del párrafo y se le asignan comillas, ¿verdad? Van entre comillas dentro del texto del párrafo. Vean aquí el que está señalado en este cuadrado. Observen que aquí tenemos las comillas, aquí también, y al final, entre paréntesis, identificamos el autor, el año e incluso tenemos el número de páginas del libro que lo sacamos o de la fuente que lo sacamos. Cuando las citas son 4 o más líneas, es decir, que son citas largas, pues se colocan espacios sencillos y sin comillas y sangradas a 5 espacios del margen izquierdo, como vemos aquí señalado en el cuadrado. Observen que veo que es una cita porque el texto regular del párrafo está a doble espacio y el de la cita está espacio sencillo. Aquí están las referencias de las imágenes de donde las saqué. Hasta aquí la información sobre las reglas de los informes. Más adelante podrán comenzar a hacer algunos informes según se los asignaré en Moodle.